observan y analizan el país y el mundo en una conversación sin concesiones. La actualidad y sus protagonistas. Aquí todo parte desde cero. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Ya son 8 en punto de la mañana, chicas y chicos. Día 10 de junio del 2015. ¿Tenís frío, Estamos Rafa? claros que es miércoles y estamos claros que la temperatura hoy amaneció un poquitito más frío, 6 la mínima y 15 grados será la máxima que se nos ha señalado y será nublado. Así que no tendrán que hacer este ritual de ir desnudándose de a poco. Pero Como anoche. Los abrigos y todo. 15 grados todavía hace. No es frío, pero no calor no tampoco. Así que vamos a vivir el invierno, lo que se llama el invierno. Rafael, ¿a quién El invierno de los saludamos descontentos. ¿A quién saludamos el invierno de nuestro descontento? Claro. Como dijo Ricardo III, ¿no? Claro, y ¿A quién saludamos hoy día en su santoral? Santa Paulina. Eso hay cantidad, ¿no? Sí, Paulina Nini Cardona, por ejemplo. Paulina Y García. cosita. Y cosita. Paulina Urrutia, ex ministra Urrutia. Paulina García, que una grosa que se ganó. El Oso de Plata, Sí, por su papel en Gloria. Gloria. Sí, hay algo en común entre esa Paulina que sea muy distinta. Sí. Paulina Núñez, una diputada de Renovación Nacional, que tenía que ir a la comisión de tierras limítrofes, algo así, una comisión que existe en la Cámara de Diputados, y ella como que no podía ir, y Renovación Nacional sabía quién nombró para ir a la comisión. No, Al diputado Rosauro Martínez, que está desaforado. Pero si no puede. Entonces, sí, no puede ir, pues, pero igual lo nombraron. Porque Me encanta. Renovación Nacional dijo, bueno, él no puede ir, pero nada nos impide nombrarlo, porque es un nombramiento administrativo, ¿no? La clase política le está pasando tan parecido a lo que le pasa a la iglesia. Sí. Esa sensación de que siguen creyendo en su foro muy interno, de que están en otra categoría, de que sus estándares son tan personales, son tan propios, de que hay una cierta inmortalidad en esta posición que está tomando la clase política que no está entendiendo. ¿Cómo vas a mandar tú a Rosauro, al exdiputado Rosauro, si fue una persona que ha sido desaforada por violación a los derechos humanos? Ellos dicen que ellos lo saben, pero que tenían que nombrar a alguien. Ya. y bueno, pero Rosauro no puede ir Entonces, a la comisión. No, pero no puede ir, pero teníamos que nombrar a alguien. Y era la única persona, no hay nadie más en el partido. Parece que todos los demás estaban tomados con otras comisiones. Excelente. Una pequeña anécdota. Excelente. Así Habla muy bien vayan de así. Renovación Nacional. Sigan así, compadre. Eso, sigan. Estamos Excelente. Prestigio total. Vamos Oye, con los titulares. Vamos. ¿Sí? Jorge Insunza vendió informes al grupo Luxich durante un periodo de 15 años. El exministro de las Express realizó asesorías al Banco de Chile a inicios de la década pasada y luego a Antofagasta Minerals, específicamente en Los Pelambres, que se ubica en el distrito donde ejerció como parlamentario. Esta información la publica el diario El Mercurio. Y casi la mitad de los parlamentarios informaron su participación en alguna sociedad. De los 157 legisladores en ejercicio, 73 de ellos reconocen en su declaración de intereses tener propiedades en sociedad. En algunos casos, el giro de las firmas coincide con las actividades que desarrollan en las comisiones del Congreso. El fiscal nacional Sabas Chaguán pidió una audiencia para formalizar a Giorgio Martelli por delitos tributarios por el caso Soquimich. El recaudador de fondos del oficialismo es indagado por la facilitación de 23 facturas ideológicamente falsas a SQM Salar, entre otros hechos. También en esa línea, ojo hoy, porque el fiscal nacional, la fiscalía, al parecer ha tomado la decisión tomó la decisión de sacar a Carlos Gajardo, el fiscal, digamos, estrella que ha tenido estos casos. El Mr. Bean de la justicia. Lo sacó a Gajardo y también a José Antonio Villalobos del caso Corpesca, el caso que en este minuto enfrenta el senador Orpiz de la UDI. De esta forma se acogió parcialmente la solicitud de la defensa del diputado Jaime Orpiz, imputado por recibir millonarios pagos de Corpesca durante 5 años. La razón para sacar a Gajardo sería evitar filtraciones en la investigación. Y esto coincide con que también en semanas anteriores la Fiscalía Nacional sacó a Carlos Gajardo en los interrogatorios de Giorgio Martelli. Por lo tanto, lo que se presume y lo que casi ya todo el mundo da por seguro es que hoy Carlos Gajardo renuncia al Ministerio Público. No. Hay que estar muy atentos con eso porque es una versión ya ampliamente difundida que Gajardo hoy día dejaría la fiscalía.
El Ministerio de Educación declaró estar dispuesto a modificar algunos puntos del proyecto de carrera docente. El ministro Nicolás Eizaguirre dijo que puede haber cambios en avances de los tramos y en las certificaciones. Por su parte, los profesores y la Confech realizarán una nueva marcha convocada para las 11 de la mañana, un recorrido que no pasa por la Alameda esta vez, pero había barricadas hoy día, hace ya una hora, algo así, en la Casa Central, sí, frente a la Casa Central de la Universidad de Chile. La Comisión de Valores podrá intervenir llamadas telefónicas. Esto fue lo que anunció el ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés. La medida es parte de una serie de indicaciones que el gobierno va a ingresar al proyecto que busca transformar la Superintendencia de Valores y Seguros y darle más atribuciones al organismo cuando realice una investigación. Quiero añadir una noticia reciente. Lo comentábamos ayer. El Mostrador publicó el día lunes una información en que Codelco, la cabeza de Codelco, Óscar Landerreche, economista, socialista, se habría reunido con la presidenta Michelle Bachelet para decirle que los estudios que Codelco había encargado venían contratos del exministro ahora Jorge Insunza. Sí. Bachelet habló ahora, en Bélgica, sí. Acaba de hablar por primera vez sobre el tema de la renuncia de Jorge Insunza. Dice que que uno se basa en la buena fe de las personas, pero también confirma la reunión con Landerreche y aclara, comillas, los trabajos de Insunza fueron mientras no era diputado. Los trabajos para Codelco. Sí. Claro, y porque después, hablando en Bélgica, Bachelet dijo, los trabajos para Antofagasta Minerals ya eran otra cosa. El ministro me expresó que eso era un problema. Yo estuve de acuerdo con él en que eso constituía un problema y por lo tanto acepté su renuncia. Sí. Son más o menos lo que dijo en Bélgica Bachelet, donde recibió un doctorado honoris causa de la Universidad de Reina. Junto a eso señaló y dijo que un poco la línea del vocero gobierno, que el gobierno dice cuando busca a sus ministros, busca información pública cuando ofrece un cargo y que funcionan en base a la buena fe de las personas. Probablemente los estándares también de búsqueda de ministro del gobierno, entendiendo que acá hay la clase política, no hay dos casos aislados, sino que se ha ido abriendo una compuerta bastante mayor respecto de asesorías, boletas ideológicamente falsas, etcétera, lo que hemos venido escuchando desde marzo en adelante. El gobierno debería tener un poquitito más de prolijidad. Claro, porque si otros sectores pudieron detectar que el ministro Insunza había trabajado para Antofagasta Minerals mientras presidía la Comisión de Minería de la Cámara de Diputados, ¿por qué el gobierno no pudo haberlo detectado? Exactamente, porque hay que hacer algo más que googlear. No es porque sea información inaccesible. Exacto. No, porque la UDI tiene a 200 personas buscando todo ese tipo de cosas en todas las loterías y todo lo... Bueno, el gobierno va a tener que poner unas 200 personas también a buscar lo mismo. Claro. Cualquiera que haya visto House of Cards sabe cómo se chequea a alguien para un puesto público. Claro, pero una creación pública también de Landerreche, o sea, de Codelco, ayer, que confirmó la reunión, confirmó la preocupación, pero dice que la presidenta sí demostró... mucha preocupación. Mucha preocupación y había escuchado y le había respaldado a Landerreche en su investigación. Sí, en esta declaración que hizo en Bélgica la presidenta Bachelet también desentrañó el sentido de la expresión sigue con tu trabajo, Oscar. Que lo había dicho en el sentido de que el aporte que estaba haciendo Oscar Landerreche a transparentar esta asesoría estaba muy bien y que... Cuando son 8:08 de la mañana bueno. Y en el marco del segundo día de huelga de los trabajadores del Transantiago, desconocidos quemaron un nuevo bus del transporte público en la comuna de Maipú. Esto fue durante la madrugada. La huelga legal de los trabajadores de Alsacia Express va a seguir vigente durante la jornada de hoy. Y hay información que dice que en este paro de bus del Transantiago, la Intendencia de Santiago anuncia querella por ley de seguridad del Estado por estos desmanes. Lo decía Claudio Rego hace muy poquito en un punto de prensa. En Chile se puede marchar pacíficamente, la gente dice se puede expresar, lo que no está considerado por ley, dice Orrego, que se salga con violencia, a quemar buses, a hacer daño. Eso, dice Orrego, no está considerado en la ley. Perfecto, vamos a noticias internacionales. El gobierno surcoreano destinará $360 millones para enfrentar el coronavirus. El dinero se destinará a prestar asistencia a las industrias y las regiones más afectadas por la reducción del consumo, el turismo y otras actividades económicas debido a la fuerte alarma generada en el país asiático.
Y también a nivel internacional, Venezuela registró durante el año pasado, el 2014, al menos 189 ejecuciones extrajudiciales que son atribuidas a agentes de seguridad. Esta fue una denuncia de una ONG de derechos humanos. La cifra representó un aumento de un 5% respecto al año anterior. Y hay otras 31 personas que murieron, comillas, por tortura o por uso excesivo de la fuerza de policías y militares. Esto es en las manifestaciones contra Nicolás Maduro. También en Venezuela, el expresidente del gobierno español, Felipe González, dejó el país sin visitar al opositor Leopoldo López tras no recibir la autorización del gobierno de Nicolás Maduro. González llegó el domingo para participar frustradamente en la defensa de los opositores encarcelados. Y en deporte, la FIFA elegiría al sucesor de Joseph Blatter el próximo 16 de diciembre. Según informó la BBC de Inglaterra, la elección del nuevo presidente se va a realizar antes del término de este año en Zúrich, por lo que los representantes de las 209 asociaciones miembros serán invitadas para votar en una nueva elección presidencial. Y mañana comienza Copa América. Mañana comienza Copa América, la presidenta Bachelet va a estar de vuelta en Chile a eso del mediodía para asistir al partido inaugural que es Chile con Ecuador a eso de las 8:30 en el Estadio Nacional. Está confirmado Sergio Jadwe, parece que también va a jugar. O hasta el momento no ha dicho que no vaya. Yeah. Eso es. Así que bueno, dos personajes que tal vez yo apuesto más a la rechifla que al aplauso mañana en ese momento en la Copa América. Un poco lo que le pasó a Dilma Rousseff durante los partidos del Mundial. Sí, la verdad es que la presidenta Bachelet partió ya con un país convulsionado. Se pensaba que el cambio de gabinete y el post-21 de mayo lograba descomprimir un poquitito la crisis política en la cual se ha visto envuelto el gobierno y la clase política en general, pero vuelve no con aguas más tranquilas ni con menos desconfianza de la ciudadanía. Con un 25% de apoyo en las encuestas de aprobación presidencial, entonces es bastante complicado el escenario de opinión pública también por el que atraviesa la presidenta y su gobierno. Muy complicado, y hoy va a ser un día de protesta, de impedimento del tráfico, que se van a sumar las protestas de los estudiantes, más las protestas de las micros, del Transantiago, y más las de los profesores. Sí, bueno, se van a sentir como en casa los seleccionados de los países sudamericanos. Claro, a los argentinos este paro no es nada. Sí, bueno, eso es lo argentino. Allá para el 100% de todo. No, ayer vi un programa bien en la informática y estaban los argentinos diciendo, la corrupción en la FIFA la inventamos nosotros, fue una creación de Gondona. Esto, y el ego que te lleve a decir que tú eres el más corrupto del mundo, ya es un ego que puede ser exagerado. Y por cierto había en el plató un argentino que dijo, esto es una egolatría, si la corrupción la inventó Avalanche, brasileño. O sea, que eso una vieja disputa nuevamente. Lo que le da mucha rabia al argentino, que hasta en corrupción sean los brasileños los que vencen a los argentinos. Bueno, en ese sentido se valora la honestidad. La honestidad de que por ser los primeros están dispuestos a tener el letrero en negro. Aquí lo que se valoraría también sería un poquito de honestidad. Tuvimos ayer la Comisión de Ética del Senado que decidió que van a, comillas, estudiar los casos de los senadores que están siendo cuestionados, sí. Pero para muchos eso que era una señal, primero una señal política tardía, también es una señal política blanda, porque ya a esta altura ellos van a empezar solamente a estudiar los casos. Hay casos que ya están... Le pidieron a los senadores, son Orpiz, Bianchi, Tuma y se me escapa otro. Orpiz lo dije al principio, pero son 4. Orpiz, Tuma, Bianchi y... Bueno, le pidieron que informaran sobre sus casos con un plazo determinado. Iván Moreira, Jaime Orpiz, Eugenio Toma y Carlos Bianchi fueron notificados. Moreira, ¿cómo olvidar a Moreira? ¿Cómo olvidar a Iván Moreira? Que es el único que partió poniendo la cara y diciendo la verdad. La comisión les da un plazo para que ellos concurran a la instancia con información sobre sus casos y luego de eso no es mucho lo que puede pasar. Lo que más puede hacer la Comisión de Ética es una amonestación o una nota a los senadores, por lo tanto no tiene ninguna consecuencia sobre el ejercicio de su función parlamentaria. Es algo que en el caso de los senadores está solo en manos de la justicia vía aprobación previa del desafuero parlamentario, sí. Que protege a los congresistas. Y ayer se habló
ya en el tema que Insulza puso en tapete, que es el tema de los trabajos de la paralelos. Y Felipe Gual salió a la palestra diciendo que él tenía una empresa minera, que era socio de una empresa minera, pero que le había ido mal. Como esta ya es la última justificación que yo he encontrado ya raya en la comicidad, digamos, que tu justificación es que te va mal, como que sí, claro, tengo una empresa pero me va súper mal, así que no vale. Se esperaría ahora que hubiese un full disclosure de a qué empresas, en qué sociedades participan cada diputado o senador. ¿A qué patrones sirven más allá del pueblo chileno? Porque es cierto que casi ninguno tiene trabajo, es decir, ninguno recibe un sueldo, pero muchos de ellos tienen sociedades. Participación en sociedades, claro, en oficinas de abogados, son dueños de bienes raíces. De minerales, no sé, bueno, me acuerdo que Pablo Longueira y Cristian Lid eran socios de una explotación minera. Pero ambos en este caso están siendo cuestionados no por el lado minero, sino por el lado de la pesca. Están minados, pero te estoy diciendo que me acuerdo cuando yo creo que eran diputados cuando esto se hacía. Entonces, o senadores también. Entonces ahí hay una lista grande y compleja. De imposibilidad de soslayar, que yo creo que va a ser... Tan complejo como lo que se habla ahora de la deslegitimación del Congreso. Hay por lo menos 15 parlamentarios que están siendo investigados por la justicia. Estamos hablando que finalmente acá, insisto, no son casos aislados. Lo que se podría estar demostrando es que acá había un modo de funcionar sistémico, no solo respecto al financiamiento de las campañas, sino de esta ceguera con la cual los parlamentarios, que son gente al parecer se supone inteligente y con calle y sabiendo de política, pero no veían la incompatibilidad. No veían el Sí, hay dos ético. niveles de incompatibilidad, sí. O sea, la incompatibilidad de la función parlamentaria con cualquier otra actividad remunerada es una cosa. Y por otro lado, más grave, es la incompatibilidad de la función parlamentaria con una actividad remunerada en un sector que representa un conflicto de interés para la labor del diputado. Ninguna de esas incompatibilidades está prevista en la ley. O sea, eso hay que tenerlo súper claro. O sea, los parlamentarios no tenían ningún incentivo legal o institucional para actuar de otra manera. Lo que pasa es que estamos en un cambio cultural, político y ético importante, donde las instituciones actuales no sirven para las concepciones del presente. Déjame corregir algo. No era ilegal que lo hicieran, pero existe la inhabilidad. Y se supone que se usa para eso, es decir, no estaban, porque son diputados de la República, son senadores de la República, son, digamos, nuestros príncipes de la democracia. Se supone que son seres que al haberlo elegido tienen un cierto estándar ético y moral que lo obliga. Luego esta cosa. Bueno, por eso se llaman honorables diputados o senadores de la República. Hay una manera de no participar que es la inhabilidad. Como hemos visto que no se usa o que no se usa suficiente, luego yo creo que habría que quitarle el derecho a siquiera participar del debate, porque como no han sido capaces de autorregularse y le hemos dado el derecho de autorregularse, a decir, ¿sabes qué? Yo tengo una inhabilidad en este tema, yo no puedo hablar de este tema, como no lo han hecho. Luego yo creo que habría que decir que cualquier senador y diputado tiene que cortar vínculos con cualquier sociedad relacionada que tenga que ver. Porque entonces se ponen todos bajo sospecha. Se pone bajo sospecha las votaciones que hubo en Corpesca, se pone bajo sospecha la ley del lobby que se votó, entra todo bajo sospecha. Y en ese sentido, hace 2 meses atrás, un poquito menos, perdona Sergio, el abogado Jorge Correa Sutil, lo repite después Camilo Escalona, que yo creo que le costó la presidencia del Partido Socialista, señalaron que si el nivel de deslegitimidad del Congreso atentaba finalmente contra la poca legitimidad del sistema político en general, no era descabellado, decían ellos, eventualmente llamar a elecciones anticipadas cuando tú tienes que hay 15 diputados o 15 parlamentarios que están siendo investigados por la justicia, no que son cuestionados por cuestionamientos sueltos y por lo tanto el tema de llamar eventualmente una elección que permitiera recuperar la legitimidad en el Congreso
Pero no ya- era tan descabellado Sí. como lo Pero planteaba. Yo ya- creo que es más ya efectivo para escaló. recuperar la legitimidad más allá del caso presente y particular de los actuales parlamentarios Sacar es reformar la ley que se ¿Pero creen sería retroactivo? no puede ser retroactivo. Es que ninguna ley puede ser retroactiva. Bueno, por o eso sea, te si digo. no tenía estado de Pero tu derecho. legitimidad con 15 parlamentarios cuestionados y investigados por la justicia Pero- en las leyes que vienen, Pero Claudia, leyes que de probidad Bueno, pero- se tienen que aprobar eso- acá una Pero agenda de probidad. si son Esto leyes ya- que en este caso establezcan la incompatibilidad parlamentaria, o sea, la imposibilidad de Sí. recibir sueldos paralelos, es decir, Sí. la dedicación exclusiva parlamentaria, y por otro lado, que aquellos diputados y senadores que tengan participación en sociedades las dejen en manos de un fideicomiso, ¿Sí? yo creo que eso, más que una sola elección anticipada, te asegura cierto tramado institucional que te permite despejar las sospechas sobre cualquier parlamentario. esto ya escaló, No, no me queda para nada esto escaló claro. mucho más allá, porque ayer Patricio Navia habló. Ayer Patricio Navia escribió una columna en el Sí, Libero. escribió una columna que viene a sugerir algo que yo ya he escuchado varias veces ya, que es lo que yo llamo el golpe de estado de centro, es decir, Se llama el golpe blando. el extremismo de centro. Porque claro, la idea de que la gente que es extremista es porque es de izquierda o de derecha. No, si el extremismo es una cosa que puede darse en cualquier ideología, incluso en la moderación. La DC Y- llegó al gobierno en 1964 con una postura muy bien de extremismo de centro. Claro. O sea, también se planteó gobernar con un programa que no se negociaba. Claro, entonces el extremismo de centro propone que la presidenta deje el gobierno, le entregue el gobierno a Edgardo Lagos, No. o hay una elección. No, no es tan así. Que y- la presidenta, lo que sostiene Patricio Navia es que en una cierta élite se escucha o se cree que Michelle Bachelet no podría terminar el gobierno. No Claro. es que ella decida, No, no, bueno. me aburrí, no podría en estas condiciones y por lo tanto se llamaría a una elección para levantar un gobierno de unidad nacional y que en ese gobierno de unidad nacional la figura más potente o más posible o más plausible sería la figura del expresidente Ricardo Lagos Escobar. Eso dice Patricio Navia en su columna. A mí me resulta increíble. Primero, es un desconocimiento total y completo, no del Patricio Navia porque está repitiendo algo, pero igual al repetirlo lo transforma en realidad. El marco teórico, por llamarlo de alguna manera, de Patricio Navia es hacerse cargo de un rumor que circula entre las élites políticas y analizarlo para ahí desprender conclusiones. Te digo la postura de Navia. Pero quiero decir, es un desconocimiento total de lo que está pasando en la ciudadanía. Es decir, Ricardo Lagos está más abajo que en la encuesta que la Michelle Bachelet, o sea, ahora está mejor, pero que no está gobernando, pero el día que gobierne, esta idea de que esta élite unida, o sea, uniendo RN con la UDI y con los socialistas y el PP, van a lograr salvarse juntos en una especie de gran abrazo y un hombro con hombro, es totalmente descabellada, sin ningún sentido, pero prueba otra cosa. Tuvimos cifras cuando en el 2011, cifras de Sebastián Pineda de desaprobación total, de marchas en la calle, de total... Un poquito más baja que las que tiene actualmente Bachelet. O sea, Un Bachelet poquito- está muy Pero cerca de llegar tenía al algo a mismo su de favor, Piñera. Pero tenía nadie habló en esa época de que tenía que dejar el gobierno, nadie. Bueno, o sea, pero por otra razón. uno ve que la gente que se supone que es de centro izquierda, que amiga a la presidenta o que es la nueva mayoría, tiene un nivel de lealtad con el proyecto ninguno, porque yo creo que las reformas son lo que le duele. No el desorden. El Pero desorden hay lo pueden hay aguantar. un dato, Rafa, que yo creo que te salta. En el caso de Sebastián Piñera, su aprobación del 25% era porque había una percepción de que no lo estaba haciendo bien, de que había una había una serie expectativa de escándalos. no cumplido, pero no había el nivel, no había la palabra corrupción entre medio. No, ¿cómo que no? No Es hubo que, investigaciones. pero sí muchos. El caso de Pablo Wagner no fue descubierto en el caso de pero Sebastián Piñera. el caso de la señora Mate. ¿Y tomaron la agenda como está tomada hoy día? Aparecieron y desaparecieron. ¿Recuerdas lo que decía Cipe Chile en esa época? Además de los casos que vimos, y además y ahora... Había mucha incompatibilidad, pero la Claro. percepción ciudadana no hablaba de que la corrupción estaba cambiando. Era mucho menos sistémica, porque era Sí. mucho menos Eran más transversal. casos y No se- existía este fenómeno del goteo. Digo, porque acá lo que está dando, lo que origina todos estos casos tiene que ver con una cuestión estructural de la política, Y que por era un otra- sistema y por de otra cosa, financiamiento que no se nos informal olvide. a un costado de la ley, Pero pero que que, nos perdona, permeaba Rafa, todo. y el segundo punto, que no se te olvide, Ricardo Lagos Escobar, también hubo columnistas que decían que el gobierno de Lagos no iba a terminar cuando fue el caso Se Mopgate. llama sedición.
En cualquier caso bueno, se llama pero quiero decir sedición. que esto no es un tema exclusivo de Bachelet. No, por supuesto Lo que que no. cambia ahora es que hay Siempre con la centro izquierda, cuando la centro derecha gobierna, nadie se le ocurre nunca, o que tengan el último en la encuesta. el y centro derecha tengan, no había gobernado en Chile desde sí, la... pero aunque tengan 1 millón de personas en la calle, todas las cifras malas, nadie se le ocurre nunca que tienen que entregar al gobierno. Nadie. Porque me parece muy bien y me parece que es lo legítimo. La idea de que si la centro izquierda está gobernando, está haciendo reforma, tiene que entregar al gobierno porque sabe que usted no puede, porque aquí hay cosas que se pueden y cosas que no se pueden. Esa idea de que hay cosas que no se Creo pueden que a mí me tiene chato. Lo grave probablemente de estos niveles y estos rumores que dan vuelta respecto de Bachelet, también Patricio Navia fue de las personas que contó y comentó que habían sectores que señalaban que en un minuto la presidenta habría dicho Había que pensado en renunciar. Lo grave de esto es que las posibilidades de un gobierno de retomar confianza, de retomar de no condicionar su agenda de reforma, es cada vez más difícil. Es decir, se le está armando un clima político. Pero muchos gobiernos en América Latina gobiernan así, muchísimos. En el Perú, por ejemplo, para no ir más lejos, ejemplo que siempre nos ponen de progreso y de país. Pero en el caso de Perú... El Perú ha gobernado todos los gobiernos, todos los últimos gobiernos han gobernado. Pero no así. sé si un ejemplo. Bueno, pero o sea, hoy día tenemos que una jueza, empresarios. hay una jueza que impide investigar las cuentas de la señora el presidente Nadine Heredia, que ha sido cuestionada por gastos excesivos. Sí. Entonces, relativo, Rafael, no sé si es ejemplo. Te estoy diciendo que se puede gobernar con el 15% o con menos. Estamos con Ricardo Fernández. Con Ricardo Fernández. Sí. Con Patricio Fernández. Desde Cuba, chico. Desde La Habana. ¿Estás en La Habana, Pato? ¿Cómo estás? Pero ¿por qué pelean ustedes? ¿Por qué pelean? Es que no sabes cómo están las cosas acá, que Pato. parece que hay un golpe blando. Un golpe de centro. ¿Golpe blando de quién? Un golpe de centro, Gente ese que es como la quiere canción de Lucho que la Jara. presidenta No, renuncie. eso dice Patricio Navia en una columna, Pato. No. Que quiere que la presidenta renuncie porque... Hablando en serio, Patricio Navia dice que hay gente en el gobierno que quiere que la presidenta renuncie. No el gobierno, la Dice clase política. Que hay que en una cierta élite da vuelta la idea de que Michelle Bachelet podría no estar en condiciones de terminar su mandato y que por lo tanto podría llegarse a elecciones anticipadas para un gobierno de unidad nacional que eventualmente podría liderar Ricardo Lagos Escobar. Pero todo esto es eventualmente, podría, rumores. Pero segunda o tercera vez que se habla lo mismo. ¿Dónde más? Como rumores la gente. Bueno, de Brunner y todo eso. ¿Qué te parece esto, Patricio? No sé, me parece que son maneras muy disimuladas de proponer nomás la desestabilización de nuestra patria, pues. Claro, se llama sedición. Pero si los gobiernos terminan sus mandatos, bueno, en fin. Hay algunos que no terminan nunca sus mandatos. Como a propósito, ¿no? Como por allá mismo. Hay gobiernos que terminan anticipadamente y hay otros que se perpetúan. Cuéntanos, Pato Fernández, ¿cómo está la situación en Cuba? La prensa internacional habla de que por lo menos el gobierno de Barack Obama estaría esperando también algún tipo de gesto de Raúl Castro para poder ir destrabando este acuerdo que sellaron hace tan poco tiempo Estados Unidos y Cuba. ¿Cuál es la situación interna y política? Y mira, es que había algo que les contaba la otra vez cuando hablamos, yo respecto de hablarles desde acá de La Habana, de cuál está siendo en lo profundo la negociación entre Raúl y Obama es imposible, digamos. No es aquí el lugar donde deambulan, o sea, leyendo el Granma, uno no se queda con la idea más completa de cuál es la verdad de las negociaciones con Estados Unidos. Acá se está esperando, ya desde hace un rato, se está esperando no la gente con ansiedad ni nada, porque aquí la ansiedad desapareció por ahí por los 70, el restablecimiento de las relaciones, pero más bien lo que se vive es un estado como de conciencia generalizada de que está todo cambiando a una velocidad que a ellos les cuesta a veces percibir, pero que adivinan. Se siguen abriendo por distintas partes, especialmente en La Habana, restaurantes que van siendo ya de otras categorías. Yo ahora, eso sí, ponte tú, vengo llegando fui a Oriente, a Santiago de Cuba, donde ya se empezaron a celebrar los 500 años de la fundación de esa ciudad, y lo que uno se encuentra también es con otros países existentes al interior de Cuba, como pasa en todas partes del mundo.
La gente, ponte tú, en Santiago, que es la segunda ciudad más grande, vive pensando que en Cuba ya la gente está maleada porque ya vive con una ambición desmedida, una ambición que no sé de dónde la ven, pero en fin, y tú recorres la isla y ves una isla enteramente de campos llanos, sin plantaciones, con una economía que se mueve como a la espera de una transformación, pero donde nadie habla de política. En Cuba de política propiamente tal, la gente no anda discutiendo en las calles. Tú te encuentras con uno y otro. En Santiago de Cuba yo fui a visitar el cuartel Moncada, y el tipo que me llevaba al cuartel Moncada hacía ahí algunos chistes respecto de que era como el Belén de la revolución, digamos, pero... Claro. ¿Y Fidel? El cuartel Moncada, el cuartel que asaltó Fidel en 1952, lo tomaron preso por eso y en su defensa Fidel hizo el famoso discurso donde dice: la historia me absolverá. Perdimos No, ahí está. Ahí está. Nos están interviniendo los teléfonos, yo creo. Un saludo a Raúl, que nos está escuchando. Tenemos un problema de comunicación con Matías Fernández desde La Habana. Ya retomamos el contacto. No lo perdimos, ya retomamos el contacto en un ratico. Mira, una de las cosas que ha hecho Cuba recientemente, hace un par de días, es reconocer su deuda externa. Cuba había cesado de pagar sus compromisos económicos con el exterior en 1986 y negoció con el Club de París, que es el grupo de los países acreedores ricos, en decir: ok, reconocemos que nosotros les debemos plata, vamos a fijar el monto de esa deuda, y fue fijada en torno a los 15.000 millones de dólares. O sea, Cuba está dando pasos para también reinsertarse económicamente en el plano internacional. Sí, un requisito obvio es reconocer las deudas que tenía ahí impagas con los países acreedores. Hay una columna de opinión en El País que dice que Raúl Castro, que hasta ahora han venido más señales políticas desde Estados Unidos que desde Cuba mismo. Y dice que se está esperando un gesto de Raúl Castro que permita también a Barack Obama poder avanzar en... Falta un gesto como político, un gesto de mayores libertades civiles, tal vez. Exactamente. Justamente, dice que hay que liberar algunos presos, que se requiere todavía ahí esfuerzos mayores. Oye, una cosa que dijo el exministro Jorge Insunza en esta entrevista en el Mercurio ayer, en que primero señaló que no era el único, o sea, que eran muchos los parlamentarios que no vivían solo de su dieta, sino que también de otras cosas. Dijo también algo que quedó dando vuelta, y lo dijo el día que renunció, que la UDI en el fondo lo había volteado, porque aquí había un acuerdo en Bruselas que era una suerte de amnistía, ¿no es cierto? Perfecto, es verdad. Eso fue lo que dijo Jorge Insunza. El de Clinic indagó y buscó y publicó en su versión online la minuta de este frustrado proyecto de ley, que es lo que denunció Jorge Insunza, y que al parecer abría la puerta a un perdonazo para las boletas falsas. Se señala acá que esta minuta dio vueltas por el Congreso, fue también testeada con algunos abogados penalistas, y que habría sido enviada por el ministro Arenas en este caso. Este texto pasó por el Congreso, por los abogados, incluso por los abogados que estaban ligados en los casos Penta y Soquimich. Así que ojo con eso. Y ojo porque con el fiscal Gajardo hoy día también. Eso sí, eso me tiene muy preocupado. ¿Se me pasa la carpetita? Vamos a hablar de eso a la vuelta, de comerciales. Son 8:33 de la mañana. Vamos a hablar de el fiscal Gajardo. Vamos a hablar de eso, vamos a hablar además de marcha, y el gobierno acaba de ofrecer una mediación para trabajar el Transantiago para poder destrabar también el paro, que ya hoy cumple su segundo día. Un entorno natural para disfrutar con tu familia sin salir de la ciudad. ENACO te invita a conocer su proyecto Altos del Bosque en el sector de Alto Macul, con urbanización subterránea y rodeado de áreas verdes, con 2 tipos de casas de 113 y 120 metros cuadrados, 3 dormitorios, 2 baños y un amplio living comedor para disfrutar con tu familia. Visita su sala de ventas en Avenida Macul Alto 6801, La Florida. Para más información, entra a enaco.cl. Y para vestir la camiseta de la selección, primero hay que ganársela. Paga todo con cualquiera de tus tarjetas Corbanca y participa en una de las 400 camisetas oficiales de la selección chilena. Más información, visita corbanca.cl. Corbanca es el banco oficial de la selección. Turavión es la agencia de viaje corporativo con más experiencia en Chile. Representante de la red global HRG,
con presencia en más de 120 países. Confía en Turavión y recibe los más altos estándares en programas de viaje corporativos. Turavión, 80 años viajando con usted. Infórmese en turavión.cl. Vamos y volvemos, 8:34 de este día miércoles 10 de junio. En Radio Cero, desde cero. Estás en el semáforo cuando aparece el All New Mazda 3 con el que tanto sueñas. Piensas en el diseño de tu auto y no se compara con su diseño codo. Miras tu radio con entrada de cable auxiliar y está a kilómetros del sistema Mazda Connect. El semáforo cambia y sientes cómo la performance y eficiencia de su motor Skyactiv hacen que desaparezca en segundos frente a ti. Entra a Mazda.cl/3 y sorpréndete. Mazda. Respalda y garantiza Derco. En Radio Cero son las 8:36. Turavión es la agencia de viajes corporativos con más experiencia en Chile. Más de 200 especialistas dedicados a entregar las mejores alternativas para los viajes de su empresa, reuniones, eventos y viajes vacacionales. Lo asesoramos en el desarrollo de políticas de viajes para que obtenga las mejores negociaciones con proveedores a nivel nacional e internacional y, sobre todo, una excelente experiencia de viaje para los colaboradores de su empresa. Turavión, 80 años viajando con usted. Infórmese en turavión.com. Ok, serían 4.500 pesos. ¿Va a pagar con efectivo o con tarjeta? Con tarjeta. Paga todo con cualquiera de tus tarjetas Corbanca y participa por una de las 400 camisetas oficiales de la selección chilena. Mientras más las uses, más posibilidades tienes de ganar. Corbanca, somos el banco oficial de la selección. Infórmate de las condiciones de esta promoción revisando las bases publicadas en www.corbanca.cl. Porque pensamos en tu comodidad y la de tu familia, ENACO te invita a conocer la nueva etapa de su proyecto Altos del Bosque, un barrio rodeado de naturaleza y mejores espacios para compartir en el sector de Alto Macul, con urbanización subterránea y 2 tipos de casas de 113 y 120 metros cuadrados, arquitectura provenzal, 3 dormitorios, principal en suite, 2 baños completos más baño de visitas y sala de estar en segundo piso. Visita la sala de ventas en Avenida Macul Alto, 6801 La Florida. Espacios para vivir mejor. Eso es ENACO. Eso es diseño sustentable. Entra a enaco.cl. Hola, soy Pablo Alard, arquitecto urbanista y decano de la Facultad de Arquitectura y Arte de la Universidad del Desarrollo. En un mundo globalizado, el campo de acción del arquitecto se ha ampliado más allá del diseño de casas y edificios. Nuestra sociedad exige construcciones y ciudades más inteligentes, integradas y sustentables. Te invito a conocer nuestro magíster en diseño y construcción sustentable. Infórmate en arquitectura.udd.cl. Universidad del Desarrollo. Universidad de Excelencia. En Radio Cero, desde cero. Estamos de vuelta, acá están. ¿Está medio dormido, Rafael? No, estoy bien. No, Estoy aquí muy alerta con lo de Juan Bilbao, que llegó a un acuerdo con la SEC en Estados Unidos. Estamos hablando, contémosle a nuestros auditores quién es Juan Bilbao. Juan Bilbao es un ejecutivo chileno. El expresidente de Consorcio. Claro, y tuvo un problema con la SEC en Estados Unidos, así con la Comisión de Valores de Estados Unidos. Se le acusó de comprar acciones con información privilegiada a Bilbao en Estados Unidos, y en Estados Unidos no les gusta mucho eso. Estamos hablando de un ejecutivo que tiene mucho dinero. No era un ejecutivo, era un ejecutivo top. No era. Y le retuvieron $40 millones. 40 millones de dólares. Sí, y esto contrasta con una manifestación que hubo ayer de científicos que fueron a manifestar a la moneda por los escasos recursos, lo absurdo que a veces son las reglas que impone el CONICET y que imponen el sistema de financiamiento para proyectos científicos. La falta de ayudantes que tienen que ser a honorario, que tienen que ganar sueldos miserables, que yo entiendo que ese tipo de rabia, cuando tú ves a Juan Bilbao con $40 millones retenidos, y tú ves toda esta maniganza y se te dicen que no hay plata para nada, y sobre todo no hay plata para ciencia, no hay plata para arte, no hay plata para cultura, no hay plata para las cosas que hacen crecer a los países y que hacen que los países cambien y los países se caractericen y que la economía también crezca, sino que solo hay plata para especular
comprar diputados, comprar basura, vender basura, tú te empieza a bajar una rabia muy fuerte. Por lo menos la que a mí me baja. Es decir, yo no tendría ningún problema con todas las inmoralidades que se hacen si los artistas y los científicos también fuéramos parte del juego. Entonces, como inmoralidad para todo. ¿Sí? No, es que imagine que estos ejecutivos son tan ignorantes y tan básicos y tan de mala clase que no se le ocurre que quizás podrían gastar el excedente que tienen en ciencia o en arte. No se le ocurre, ¿no? Es que no es ni siquiera que digan, no, es que no se le ocurre que quizás hay empresas, por ejemplo, BH Billiton, por decir un nombre, BHP, que sí, que invierte en cultura, en arte, sí, y lo hace y le parece súper lógico. ¿Por qué habiendo 6 o 7 mineras en Chile, los otros no lo hacen? Sepa que ¿por qué nadie le obliga a hacerlo? Eso sí que es grave, porque ya dimos un tiempo para que el sistema económico lo hiciera solo. Ya ese tiempo pasó, no lo hicieron, luego yo creo que hay que ponerle la ley. A mí me da pena cuando voy a festivales. Yo creo que la obligación a hacerlo no es productiva, Rafael. Yo creo que la ley tiene que obligarlo. Yo creo que lo que ha permitido que estas cosas pasen en algunos casos más que obligaciones son incentivos. Pues y tal vez los incentivos deberían ser mayores. Yo una vez fui al Festival de Cine de Viña, tenían 16 auspiciadores. Media Partner, Media Partner, el que regaló un sándwich, que regaló no sé qué. Eso no puede ser. No puede ser. Es decir, con el dinero de la minería debería tener una sola empresa que financiara cada uno una empresa. La Celulosa Arauco a financiar al Festival de Cine tendría que venir Scorsese. O sea, si con la plata que tienen, con la plata que gastan en tonterías, es decir, dejen al diputado no sé cuánto sin plata y financian a las películas y al cine chileno, que hasta falta la hace, la verdad, que para que empiecen a hacer guiones con un poco más de sutileza, donde los buenos no sean tan buenos y los malos no sean tan malos. Eso me resulta, y claro, y en el caso de los científicos, la cantidad de reglas que te ponen, la cantidad de evaluaciones que te ponen. Es decir, hacen una cosa que un científico chileno con el que estuve yo en Antofagasta me decía que era completamente absurdo, que tú tienes que dar resultados por año, en una investigación científica, por año. Pero imagínate el pobre Darwin, un año no descubrió nada, 2 años no descubrió nada, al tercer año empezó a descubrir, porque los descubrimientos científicos no se hacen año a año según el presupuesto del funcionario tal o la funcionaria tal. Lo mismo pasa en el arte y la cultura. Es decir, las cosas no se hacen de un año para otro, los libros no se demoran, uno no empieza un libro en marzo. Estas cosas no son hamburguesas congeladas. Claro, un libro no empieza en marzo y lo termina uno en septiembre para ir a rendir y para que te timbren los papeles. No es así. Sí, hay gente que la ciencia y el arte significa a veces financiar a personas, hagan lo que hagan. Yo financio a algunos artistas o a algunos científicos porque su trabajo es bueno. No financio y cumplió usted con el papel. ¿Usted qué entregó? ¿Cuál fue su producción? Pero si la producción de personas, hay gente que no necesita producir. Yo creo que Humberto Maturana no necesita producir nada. Oye, vamos también a otro que financiarlo tema. porque existe. Va a dar un nombre que no me cae particularmente bien, pero te estoy diciendo que todo esto, ese yo creo que es el eje de lo que realmente está mal. He dicho, ahora va a votar por mí. Mi plataforma de financiamiento sin exigencia. Hoy puede ser un raspadito a la olla, por favor, para mi candidatura. Hoy puede ser un día delicado para el Ministerio Público. Si uno mira el rol que ha jugado el Ministerio Público en los últimos meses, ha sido un rol en que creo yo, ha repuesto o se ha mantenido al margen de esta verdadera ola de desconfianza y de poca legitimidad que tiene el sistema político y otras instituciones en general. El Congreso tiene un 75% de mala evaluación. Pero el Ministerio Público, producto de cómo ha ido llevando las investigaciones, de una cierta independencia, de la manera en cómo también se enfrentó a impuestos internos y el rol de fiscales como Carlos Gajardo, hicieron que el Ministerio Público se mantuviera como en otra vereda. Yo digo, ojo hoy en día, porque esto puede significar un costo enorme para esa imagen. El fiscal Carlos Gajardo, que es como bien emblemático en estos casos, muy probablemente renuncie hoy. Señala que va a presentar. ¿Y esto por qué? Primero porque él fue marginado del interrogatorio que se hizo a Giorgio Martelli, este operador político del PPD. Fueron 3 veces que fue Giorgio Martelli en largas conversaciones liderado por el fiscal Sabás Chaguán.
en los cuales hay Carlos versiones que Gajardo hablan no estuvo. de una cuarta sesión que fue que no fue tan pública, pero La que cuarta hubo un Giorgio bis, Martelli. hubo un bis, le dijeron otra y siguió cantando. Bueno, la pero cuarta Carlos inmoral. Gajardo fue la persona que investigó el caso Penta, fue la persona que frente a Carlos Eugenio Lavín y Carlos Alberto Délano dijo que aquí Penta era una verdadera máquina para defraudar al fisco. Ha sido un fiscal de una acuciosidad y una disciplina gigante en su trabajo, pero Fue el fiscal que también aludió al rol de Sebastián Piñera en algunas causas que se Sí. investigan, como la de los forward. Exactamente. Sí, pero también fue que no hay dos personas que no te digan que aquí lo grave en ese caso son los forward, mucho Sí, más que pero la... también fue el fiscal que siempre se sabía todo lo que estaba investigando antes de Bueno, investigar. y lo que eso se tampoco señala es- y de lo que se lo culpa es que los casos que pasaban por él tenían rápida filtración. Claro, eso Y que esa habría sido una de las razones por la cual finalmente Giorgio Martelli habría querido declarar derechamente con el fiscal Sabach Chaguán para poder mantener esa conversación Y de entre hecho, cerdos. sabemos. Martelli habría negociado su actitud colaboradora, entre otras cosas, a cambio de que Gajardo no No tomara fuera. sus Y declaraciones. de hecho no sabemos le cuál- sirvió mucho a Martelli, porque van a pedir que lo formalicen igual. El Sí. fiscal Sí, Chaguán pero- ya pidió fecha para pero su formalización. ninguno de nosotros sabe lo que dijo Martelli. Todavía no. No, porque si lo hubiese hablado con Gajardo ya sabríamos todo. Bueno, y lo que sucedió como segunda pata es que Carlos Gajardo fue marginado del caso Corpesca, caso que también estaba viendo él, y el caso que involucra en este caso al senador de la UDI, Jaime Orpiz, quien reconoció que había recibido estos pagos de Corpesca, pero negó que eso hubiese influido en su votación en la ley de pesca. Yo sé que es cómico. Sí. ¿Cómo no? ¿Cómo lo va a negar? O sea, si hubiese votado en contra de la empresa que le pagó, pues sería creíble, pero ¿cómo no va a influir? No. Bueno, todo el mundo dice que la decisión del fiscal Gajardo ya estaría tomada, que hoy día renuncia. Se la comunicaría hoy a Chaguán. Exactamente. Ahora, yo no sé por qué habría que asignarle también el caso Corpesca a este fiscal si tiene cualquier investigación por delante. O sea, también, si tú lo pensáis como una medida administrativa neutra, obviamente que necesitáis a otro investigador en ese caso, porque es otra empresa, otra lista. No podéis poner a un mismo fiscal a cargo de todos los casos de corrupción en el país. Esa parte a mí me hace un poco de ruido. Sí, pero parece que a ellos les gusta eso. Dice que Acumular causa de causa. Sí, en vez de porque- enfocarse a una donde puedan ser no, diligentes y sacarla es rápido. fanático. Cuando salió lo de la FIFA dijo... Yo que se postuló a Sí, que se investigar. postuló, Sí, pero- dijo, qué linda esta pega. Pero estamos- ¿Cómo va a ser linda esta pega? Escucha una pega horrible, o sea... Estamos hablando de fiscales que están adiestrados para estudiar casos de alta complejidad. No es que Gajardo iba a entrar al caso Corpesca, estaba investigando el caso Corpesca y estaba investigando puntualmente los 230 y tantos millones que Corpesca le habría pagado al senador Orpiz. Lo sacan, lo marginan de ese caso, no es que él iba a entrar a investigar este caso. Sí. Y me imagino yo que Pero en también cual- me parece plausible la idea de que un superior de Gajardo pueda reasignar los casos. O sea, si la razón es puramente administrativa y en pos de la diligencia, me parece bien. Si hay otras razones, Gajardo estaría como tendría todas las razones del mundo para renunciar. O sea, si lo quieren sacar para obstaculizar una investigación, si lo quieren sacar porque se le acusa a él No, de lo que se filtrar dice- lo que se declara en los Ojo, casos sin cuidado, mayores pruebas. lo que se dice es que finalmente la fiscalía lo habría marginado a petición de la UDI. No, ahí sí. Esa sería la razón de fondo. O sea, la primera vez que lo marginan es porque el Martelli habría dicho que no quería declarar con él. O sea, y la segunda es porque la UDI le pide la que primera que vez ese lo- fiscal no. La primera vez que lo tratan de marginar y que estuvo marginado durante Sí. algunos días fue a raíz de que no se querían juntar los casos Penta y Soquimich en una sola Exactamente. causa. Y en eso estaba más involucrado el Y se gobierno. dice que la él UDI. renunció en ese minuto y no se le aceptó la renuncia, pero que al parecer hoy sí se le Y podría. la salida de Chaguán fue decir, ok, voy a asumir yo estos Como casos, fiscal nacional. pero voy a mantener al equipo que ya venía Sí. investigando. Pero el punto en cuestión acá tiene que ver con que si tenemos por una parte a un ex ministro que dura tan poquito tiempo, pero dijo, mira, aquí lo que había y la UDI por eso me la cobra a mí, es una, comilla, ley de amnistía que está dando vuelta como subterráneamente en el Congreso. La idea de que aquí podría llegarse a un arreglín en algún minuto, la información que tuvimos de las presiones que sectores del gobierno, como dijo el propio Michel Corrat en algún minuto, de presiones de interior hacia impuestos internos para que no avanzara tanto, se puede instalar una nube oscura de dudas, de sospecha en el Ministerio Público que estaba llevando un rol importante.
Eso es lo que... Estamos con Valentina González. Valentina Saavedra. Perdón. Estamos con Valentina Saavedra, presidenta de la FECH. Hoy día hay marcha de la CONFECH a las 11 de la mañana. Muy buenos días, Valentina, ¿cómo estás? Hola, buenos días. ¿Cómo está usted? Valentina, hay una serie de movilizaciones como paralelas, tomas, paros. Yo he visto algunos petitorios, son muy confusos porque van de cosas muy domésticas a cosas muy grandes. ¿Hay algún petitorio común, algo que pudiéramos saber que se va a entregar o no se va a entregar, algo que debatir en esta movilización? Sí, de hecho, el punto central, de hecho, el objetivo de esta marcha en particular tiene relación con la difusión de nuestro documento programático del CONFECH que hemos zanjado hace un par de semanas como estudiantes, que no solamente recoge la discusión de este año, sino que es una sistematización de los distintos acuerdos de la CONFECH desde el 2009 hasta la fecha. Ya, pero eso qué significa. ¿Qué cosa concreta? ¿Qué están pidiendo? Valentina Saavedra, ¿en qué idea? Claro, esto es como Cantinflas, sí, vamos a lograr que hablar de lo que estamos hablando. ¿Cuáles son las ideas que que resumirían esos acuerdos y ese programa? Mira, son 9 puntos en este documento programático. Hay 2 puntos que tienen más relación, uno con el contexto en el que estamos, una lectura del escenario y cómo lo vemos como estudiantes, y un punto en donde se plantea la necesidad de un acuerdo amplio para la resolución también del conflicto educacional, y que también esperamos que el gobierno se haga parte de ello. Y el resto de los 7 puntos son puntos programáticos. En primer lugar, la necesidad de una educación que sea gratuita, y nosotros vemos la gratuidad como una forma de garantizar un derecho y hacer una transformación al sistema educacional. ¿En todas las universidades? En todas las universidades. Que haya fin al lucro con todos los fondos, no solo con fondos públicos, porque uno sí entiende que la educación no es un negocio, no puede decir que con algunos fondos se puede negociar y que con otros fondos no. Que haya una carrera que dignifique la profesión docente, que también tiene relación con el paro de los profesores actualmente, que haya una expansión de la educación pública, porque ahí vemos que es importante que el Estado se haga cargo también de el aumento de la matrícula y la necesidad de hacerse cargo de la educación en general, que haya un marco regulatorio en todas las universidades, entendiendo que las universidades privadas sobre todo están en una suerte de regulación. Tú a diferencia, Valentina, ¿tú sientes que hoy, a diferencia del 2011, hola, ¿está ahí? Sí, estoy ahí. Que hoy tienen ustedes como los estudiantes universitarios el apoyo ciudadano que tuvieron las marchas en el 2011? Mira, yo creo que hay apoyo ciudadano. Creo que hoy no se estaría levantando una reforma educacional si no fuera por las movilizaciones estudiantiles. Y nosotros creo que este año hemos logrado avanzar en términos de las propuestas que tenemos, no solamente a qué nos estamos oponiendo, sino del cómo queremos que se hagan estas transformaciones. Pero el gobierno terminó el año político, digamos, en enero, aprobando temas que para ustedes eran claves, como fin al lucro, o la presidenta el 21 de mayo habló del tema de la gratuidad en la educación superior, que ha tenido un montón de réplicas porque dicen que la gratuidad no es para todos. Hay una discusión ahí entre las universidades privadas y las estatales, pero esos temas que los estudiantes plantearon se han ido recogiendo. Lo que pasa es que me imagino que en democracia las cosas se tienen que conversar, unos tienen que ceder, otros no tienen que ceder tanto, pero no se puede imponer una agenda, pues si no tendrían que gobernar los estudiantes nomás. Mira, la verdad es que nosotros lo hemos dicho en varias ocasiones. Nosotros no creemos que solo se tiene que escuchar a los estudiantes. Hay un montón de actores sociales que estamos levantando en conjunto distintas demandas, y que de hecho yo también te preguntaría, ¿quién celebró el proyecto de ley de fin al lucro, copago y selección? ¿Qué actor social realmente celebró? Después de miles y miles de personas marchando durante años en las calles, nadie siquiera celebra ese logro supuestamente, ni por Facebook, o sea, ni en las redes sociales. Pero ¿cuál sería? ¿No fue ningún logro? ¿No fue ningún logro? Entonces a mí me parece que en un momento en donde se tenía la oportunidad de hacer un gran cambio en la educación escolar,
se le hicieron pequeñas modificaciones que no erradican efectivamente el modelo de tal como está. ¿Por qué? ¿Qué faltó a juicio de ustedes? Y que de hecho no dejó a nadie contento. Yo creo que lo que falta es voluntad para construir los cambios con los actores sociales. Y no estoy hablando solo de los estudiantes. Y que también el gobierno tome una posición clara. El año pasado partió el año el ministro dejando contentos a todos. Al final no dejó contento a nadie porque finalmente no tomaron ninguna posición real respecto a qué hacen en educación. Y si uno revisa también el proyecto de final lucro copago selección, es un proyecto con un gran título, pero también con una gran cantidad de excepciones, tal punto de que parece un pegoteo de dejemos contento a todos, entonces metamos una indicación de cada uno, y finalmente parece como un Frankenstein de la educación escolar y pero no una transformación real. Si participan todos los actores sociales, ¿no se corre el riesgo de que sea aún más Frankenstein este proyecto o el camino educacional que tome el gobierno? Pues sí, o sea, si uno plantea que participen los actores sociales, uno tiene que suponer que ahí hay una pluralidad de visiones. Yo lo que creo que es importante es que así como en democracia se tiene que escuchar a todos, un gobierno no puede tratar de quedar bien con todos, sino que tiene que tomar un rol y tiene que tomar una posición. Y yo creo que eso el gobierno no se ha atrevido a hacerlo, porque en su discurso dice que va a dejar contento a la sociedad, pero también están amarrados a dejar contento a los grupos económicos y a los grupos de poder en el país. Pero los grupos económicos... Déjame terminar por lo menos una respuesta. Dale. Entonces, por ejemplo, el año pasado, o sea, uno no puede dejar contento, por ejemplo, a los estudiantes diciéndoles que va a terminar con el lucro y después dejar contento a los sostenedores que están demandando que se continúe con el lucro. Uno termina o no termina con el lucro. El problema es que tratando de dejar contento a todos, terminaron con el lucro, pero abriendo otros espacios de negocio en la educación. Entonces, como, bueno, ya un poquito de cada uno. Y finalmente nadie quedó contento. Entonces, ahora, por ejemplo, cuando discutimos educación superior, no se puede dejar contentos, por ejemplo, a los empresarios de la educación y a los estudiantes al mismo tiempo, porque tenemos posiciones que son distintas y el gobierno tiene que tomar una posición al respecto. Sí, pero cuando tú dices que participen todos los actores sociales, los grupos económicos, los sostenedores, los grupos de poder, ¿no son actores sociales también? Bueno, me refiero a los actores sociales que queremos una transformación en la educación. O sea, ¿a usted le parece importante que participen los actores sociales que quieren una transformación en la educación y no los otros? O sea, yo pregunto por qué los empresarios, por ejemplo, tendrían que estar decidiendo cuál es la educación del país. ¿En qué tipo de democracia estamos en donde pareciera ser que quienes vivimos las contradicciones de la educación, quienes nos hemos organizado, quienes sacamos 150.000 personas a las calles en cada una de nuestras movilizaciones, pensamos lo mismo que los empresarios, que, bueno, está bien que existan los empresarios, que tengan sus emprendimientos, pero ¿qué tienen que ver con la definición? No, pero un empresario que fuera en un colegio. Los rectores de las universidades privadas o de los colegios privados. Sí, los rectores también, sí, los rectores son parte del sistema educativo. Claro. Estamos hablando con Valentina Saavedra, presidenta de la Confederación. La gente se pregunta mucho sobre el método y sobre la forma. La última manifestación terminó bastante mal. Ahora se sabe también que también fue bastante culpa también de los carabineros, que se le ocurrió esa noche hacerlo a las 8 de la noche. Ellos asumieron que la idea de hacerlo a las 20 horas fue de carabineros. Cambiar a las 7 había sido malo, pero no hay una autocrítica, no hay cómo hacer que el movimiento estudiantil no perjudique a gente que trabaja, a gente, a trabajadores, a proletarios, a justamente la gente que se supone que están defendiendo, que a veces siente que es como unos niñitos que están estudiando, que tienen plata, le están haciendo la vida más difícil por capricho. ¿Cómo hay una reflexión en torno a eso? Sí, mira, yo creo que no solo a la intendencia, sino que yo creo que a todos los estudiantes también nos preocupa no afectar a los vecinos de manera negativa. De hecho, en esta ocasión hemos aceptado sin ningún problema el recorrido que nos impuso la intendencia, que de hecho nosotros teníamos 4 opciones para darle, de que incluso terminaban en otras comunas los recorridos que nosotros proponíamos, pero bueno, la intendencia no tuvo mucha voluntad de flexibilizar el recorrido que nos había presentado en un principio, y a nosotros nos parece que lo importante es que la marcha se desarrolle en las mejores condiciones y lo aceptamos, y no vamos a terminar en el mismo sector que se terminaba anteriormente, ni el mismo recorrido,
y vamos a tener una mayor seguridad y medidas que nos han solicitado. Eso te iba a preguntar, Valentina Saavedra, ¿qué medidas y qué resguardo están tomando ustedes como Confech para evitar que se le vaya de las manos esta marcha de hoy? Mira, yo creo que hay dos cosas que son importantes. Una, en que, bueno, la Intendencia, además de solicitarnos que volviéramos el horario original y de que aceptáramos el recorrido que ellos nos impusieron, y bueno, nosotros además lo aceptamos, tenemos una serie de solicitudes que la misma Intendencia nos pone para poder resguardar la marcha. En primer lugar, delimitar la marcha con voluntarios, tanto en el inicio como en el final, y por lo tanto poder hacer esa separación entre quienes efectivamente están protestando y quienes llegan después, a un poco ensuciar la misma movilización, que haya un resguardo en el sector del escenario, que hayan sectores de primeros auxilios, y que haya una coordinación constante entre quienes están viendo el tema del escenario y una coordinación con la Intendencia y con Carabineros, porque finalmente el orden público se hace cargo de Carabineros, pero ahí es importante también que haya una coordinación para que efectivamente se haga cargo del orden público y no de la violencia hacia los manifestantes. Entonces, esa coordinación por lo menos va a estar, y que por lo menos la vez pasada, el 28, no hubo varios problemas de descoordinación, tanto con Carabineros y con los horarios y todo eso de intervención, de todo lo que, y los tiempos, digamos, de intervención, y que también lo hemos planteado en la misma Intendencia. O sea, que el problema no fue no fue solo el horario en el que se hizo la movilización, sino también que hubo un actuar bien tardío por parte de Carabineros, que a nosotros nos parece que le corresponde también mantener el orden público. Valentina, si llegara, no sé, el intendente o alguna autoridad y le dijera, pucha, chiquillos, nosotros sabemos que se quieren manifestar, tienen el derecho a hacerlo, pero ¿saben qué? Cada vez que hay marchas terminan estos incidentes de los cuales ustedes no son responsables, pero sí surgen al alero o bajo el contexto de una marcha, y en ese sentido les querríamos pedir que por favor no convoquen a más marchas. ¿Qué dirían ustedes? Yo creo que el intendente tiene todo el derecho de mantener la seguridad de los vecinos, pero nosotros tenemos todo el derecho a movilizarnos y a presentar también miradas distintas de cómo están sucediendo las cosas, y creo que el derecho a discernir es una de las pocas cosas que se lograron posterior a la dictadura, y creo que por lo menos en eso nosotros no vamos a transar, en que si queremos movilizarnos vamos a hacerlo, obviamente dialogando y aceptando las condiciones que nos ponen, pero ya prohibir las movilizaciones es finalmente volver a una época en donde creo que a nadie le gustaría volver. Valentina Saavedra, muchas gracias por este contacto telefónico, ojalá que todo resulte bien. Ok, muchas gracias. Buenos días, Valentina, muchas gracias. Suerte. Hablábamos con Valentina Saavedra, presidenta de la Confech, por la marcha del día de hoy. Son ya las 9:02 de la mañana de este miércoles 10 de junio. 15 grados va a ser la máxima de temperatura. Para los que van saliendo de casa, sacan con bufandita. Sí, pues, más abrigaditos hoy. Sí. Mañana suben las temperaturas. Mañana comienza Copa América y mañana nuevamente a las 8 de la mañana desde cero. Estaremos aquí esperándolos mañana a las 8 de la mañana con ánimo, con fuerza. Aguante, ¡Viva Chile! Rafael. Fuerza, fuerza, vamos. Chao. Desde Cero fue presentado por Agencia de Viajes Duravión. 80 años viajando con usted. Para Enaco, construir es mucho más que levantar una casa. Corbanca, un banco que se mueve contigo. All New Mazda 3. Solo un Mazda es mejor que un Mazda. En Cero son las 9:03.